haciéndole un curso interesante y disponiendo de todos nuestros recursos para materializarla, pues hoy nos toca hacer una tregua y hacer una lucha desde redes, una lucha desde el lugar donde estemos nosotros confinados. No podemos caer en un banco de concentración electrónica, compañeras y compañeros. No pueden digitalizar la vida, no pueden digitalizar la educación, no nos pueden extirpar el sentido de pensar en colectivo y en lo público. Por eso, muy a pesar de las dificultades, estamos hoy llamados a hermanarnos desde diferentes escenarios en una lucha planetaria por defender los derechos humanos, por afianzar la defensa de lo público y reivindicar la educación presencial y contraponerla frente al afán privatizador y al afán de digitalizar y de hacer de la educación una educación virtual, una educación sin sentido humano, una educación acrítica, una educación en la teoría de Bourdieu que simplemente va a cumplir el papel de reproducción de tantas y tantas situaciones hoy complejas del mundo y de las sociedades. Por eso, sí, la revista Educación y Cultura para nosotros es un baluarte, es un campo de batalla, es un campo de denuncia y es un campo de expresión pedagógico en defensa de los derechos y en defensa de la educación de los colombianos. Gracias, Edgardo. Imagino que aún está en la revista Educación y Cultura, el amigo en el trabajo editorial de Educación y Cultura. ¿Me escucha? Ahí sí. Bueno, le preguntaba si el compañero Tamayo todavía está al frente de la revista. Un saludo fraterno al profesor. Sí, Alfonso Tamayo está con nosotros en la revista. Bueno, nos pregunta el compañero Pedro Hernández, también se le formulan preguntas. Una, ¿cuál es la relación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación con la nueva central sindical en México? Si existe relación, si forman parte de la nueva central sindical de la escuela, porque si bien cuestionábamos la escuela vía del COVID y antes de aprender en casa, es evidente que también está surgiendo una nueva perspectiva escolar que implica un encuentro entre virtualidad y presencialidad. ¿Cómo está viendo la CEN esa nueva escuela y cuál es la relación de la CENTE con la nueva central sindical? Sí, en nuestro país, primero ponerles en contexto, tradicionalmente los sindicatos han estado corporativizados. Recuerden que un partido, el Partido Revolucionario Institucional, mantuvo más de 80 años el control férreo sobre la política en México. Si bien hubo un cambio aparente con un partido de derecha, el Partido de Acción Nacional, y ahora con un movimiento que se convirtió en el Partido Morena, que encabeza el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, los sindicatos han estado corporativizados y prácticamente todos los trabajadores sindicalizados eran miembros formales del partido en el poder y por lo tanto correas de transmisión hacia las decisiones que tomaba el partido en el poder. En el caso del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con 1,5 millones de agremiados, tradicionalmente también cumplió con este papel y venimos arrastrando, en México le llamamos cacicazgos, que quiere decir el control absoluto de dirigentes por muchos años, cuando menos los más recientes, Carlos Jongitud Barrios, 17 años, y el Bester Gordillo Morales, que tal vez a algunos les suene, porque en algún momento hizo como una presencia internacional importante. Durante 23 años estuvo al frente del CENTE. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado en un combate
tenemos a estos dirigentes pro gobierno y entregados a las decisiones del gobierno en turno, ha sido también un combate que ha tenido un caudal fuerte de maestros asesinados, presos, reprimidos, despedidos, y bueno, toda una situación que nos ha llevado entonces a una resistencia y a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desarrolle también un trabajo hacia nuevas organizaciones como es la nueva Central de Trabajadores, donde se agrupan varios sindicatos independientes de nuestro país. Uno fundamental es el Sindicato Mexicano de Electricistas, del ESME, que es uno de los sindicatos más antiguos de nuestro país, que tal vez ustedes se enteraron que eran los trabajadores del sector eléctrico público y que al ser privatizado desaparecieron prácticamente al sindicato y despidieron a 40,000 trabajadores electricistas. Mantenemos una relación fraterna con la nueva Central de Trabajadores y estamos en el camino de la unidad sindical. Es muy importante que nosotros, los dirigentes gremiales, nos manifestemos en el marco del Día Internacional del Trabajo. Mañana, 1 de mayo, debemos elevar nuestra voz, decir que estas políticas neoliberales en educación han llevado a un desastre educativo. Y luego decirles entonces que en esta estrategia que el gobierno actual puso en marcha, Aprende en Casa, hemos tenido una serie de dificultades para que realmente pueda llegar a todos los rincones del país. Los maestros de la coordinadora, que somos alrededor de 700,000 en México, que estamos en prácticamente todo el país, estamos desarrollando otras estrategias pedagógicas, otras estrategias educativas. Nosotros hemos construido un proyecto nacional de educación alternativa que busca la emancipación de nuestro pueblo a través de la educación, que busca poner en juego la posibilidad de construir el conocimiento de otra forma, que ha construido también en muchos lugares alianzas con el pueblo, alianzas con los campesinos, con las organizaciones populares de defensa de derechos humanos, y que en esa perspectiva entonces estamos también en la construcción de otra educación. Pensamos que de esta crisis tenemos que regresar mejores, tenemos que regresar diferentes y tenemos que lograr que nuestros gobiernos volteen a una realidad que ha puesto en evidencia esta crisis y que ha puesto en evidencia también una diferenciación muy grande. Escuchando a los compañeros también, en México la llamada virtualidad pretende llegar para quedarse, aprovechando esta crisis. Para nosotros significaría la privatización de la educación en un país que el 95% de la educación básica, media y superior es educación pública. Nosotros también estamos empeñados en la defensa de la educación y con los sindicatos de las universidades estamos buscando enfrentar estas políticas. El próximo 15 de mayo tradicionalmente en México es Día del Maestro y siempre había significado una movilización constante. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Siguen llegando saludos y preguntas. Saludos de Laura García Tuñón, desde Buenos Aires, una compañera, miembro de colectivos de educación popular y con una vasta experiencia sindical. Desde México también nos escribe Luis Miguel Alvarado, Luis Miguel desde el colectivo Otra Voz en Educación, Irma Ruiz desde Chiapas, Edgar Romero desde Colombia. Y siguen llegando preguntas para el compañero Lobao, que ahora nos va a acompañar en la traducción el profesor Armando Barrios. Entonces, en la medida que responda una pregunta Lobao, Armando también va a ayudar. Le entendemos, yo le entiendo bien el portoñol a David, pero le preguntan a Lobao, ¿cuál es el impacto del intento de eliminar el legado de Paulo Freire en la educación brasileña? Y luego formularé la siguiente pregunta.
deu para entender, né? Olha, Paulo Freire é uma referência internacional. Paulo Freire representa uma educação revolucionária a partir da sua experiência cotidiana. A esquerda brasileira usou muito a concepção da educação de Paulo Freire para desenvolver trabalhos com os camponeses, trabalho nas periferias das cidades grandes, para que as pessoas aprendessem a ler e escrever na concepção da construção da consciência crítica. Então, Paulo Freire é uma referência para todo o trabalho educacional, né, da educação brasileira. Ele ultrapassa a bolha da esquerda, o grupo da esquerda. Ele passa a ser uma referência muito forte. O problema é que no Brasil, nos últimos anos, o fascismo ganha a eleição. O fascista ganha a eleição. E começa a defender uma concepção de educação, que eles chamam aqui de escola sem partido, mas na verdade é escola com mordaça, né? que inibe, que proíbe a liberdade do professor fazer com que a educação seja algo completo, algo crítico, algo inovador. E aí o governo atual brasileiro faz uma campanha difamatória muito grande contra Paulo Freire. Mas a resistência a isso é muito grande. Tanto é que, por exemplo, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele tem uma estalta na frente do Ministério do Trabalho, da Educação no Brasil. E esse governo fascista não teve a coragem ainda, eu acho que ele pode chegar a isso sim, mas não teve a coragem de tirar essa estalta da frente do Ministério, né? Então, o que é Paulo Freire para a gente? É a possibilidade de construir a educação como um incentivador à construção da ciência, da educação, da inovação, do processo de construção da qualidade do ensino do ponto de vista integral. Então, Paulo Freire é uma história e é um legado no Brasil forte, muito forte. O fascismo, com toda uma campanha difamatória, não consegue destruir a imagem, não consegue destruir o legado que Paulo Freire deixa, né? Ele ultrapassa as fronteiras do Brasil e passa a ser uma referência internacional da educação. Então, Paulo Freire, para a gente, é tudo isso. Paulo Freire é a possibilidade real de entender a educação como instrumento transformador. Como ele diz fortemente nas suas obras, né? Que a educação ela pode sim ser um instrumento fundamental para a transformação social. Então, isso é o legado de Paulo Freire. Isso é a luta que travamos hoje contra o fascismo, contra um governo que quer construir uma educação positivista, uma educação sem a liberdade da criatividade, da criação, que condena a pesquisa. Eu falei aqui agora mesmo, essa semana, o governo lançou um decreto eliminando as bolsas de pesquisas para a área de humanas. Ou seja, não teremos mais pesquisas na área da humanidade, da sociologia, da história, das ciências humanas. É, assim, uma agressão à concepção do Paulo Freire. Então, Paulo Freire, todo esse legado que a história, né, dá a ele um lugar muito, muito forte para a construção da educação. Eu acho que ele é uma referência internacional. Gracias, David. Le damos el derecho de palabra al profesor Armando Barrios. El profesor Armando es director de ASOPROF, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, y tuvo la oportunidad de estudiar en Brasil, entonces nos está ayudando, recordando hace años que estudió. Saludos, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Saludos y David Román, obrigado. El discurso de
David Lobao es muy claro y la realidad de lo que pasa en los países con gobiernos fascistas, donde la teoría práctica de Paulo Freire es descapitalizada, ¿no? y erradicada. Estoy de acuerdo con lo que dice David en relación a la parte de la investigación, que es lo que es la pesquisa. Es igual a lo que pasa en Panamá, el 0.02% del Producto Interno Bruto, y se invierte en investigación, eso es un cero nada, es algo irrisorio para invertir en la innovación y la investigación, que es lo que dice David, que eso lo han quitado, se ha legalizado la erradicación de la investigación en algunas áreas en Brasil, y esto rompe lo que es la teoría práctica de la educación al estilo de Paulo Freire. Y esto se enmarca en lo que él plantea, que es con estos gobiernos, que es hilarlo con la izquierda, hilarlo con los gobiernos socialistas, lo que es la educación de Paulo Freire. Al final, lo que plantea la educación de Paulo Freire es una libertad para el ser humano, tanto en el pensamiento como en la parte de política. Entonces, es interesante que todo se concatena, en lo que todo se une a nivel de los países como los nuestros, latinos, en relación a una política de erradicar la teoría de Paulo Freire. Y ahora con esta situación nos enmarca en nuestras casas, nos encierra en nuestras casas, esto se plantea una puerta abierta para estos gobiernos fascistas de la aplicación y la erradicación total de este pensamiento freireano. Es lo que yo puedo decir en la relación de lo que plantea David Lobao. Gracias, profesor Armando. Más tarde le hacemos la segunda pregunta a Lobao. Vamos a formularle ahora una pregunta al compañero Alfredo Velázquez. ¿Cómo ve en su TEP la escuela después de la pandemia, después de la cuarentena? Porque evidentemente el capitalismo logró construir una hegemonía, la tensión en educación virtual versus educación presencial. ¿Cómo está viendo esa vuelta? ¿Nos vamos a trincherar en una especie de mirada antitecnología o vamos a tener la capacidad de ir a construir una escuela nueva, pero también con tecnología? Es la pregunta que formulan los compañeros. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, bajito, pero se escucha. Bueno, efectivamente es hora de nutrir y desarrollar una vigorosa pedagogía latinoamericana, que existe grandes pensadores de Perú y otros países sumamente importantes, y esta es la gran oportunidad. Creo que nosotros hacemos un llamado a todas las fuerzas progresistas, de izquierda, antineoliberales, a construir alternativas educativas, pedagógicas, críticas y fundamentalmente transformadoras, a diferencia de estas políticas neoliberales que lo único que han hecho es prácticamente postergar al pueblo, postergar a la escuela pública gratuita de calidad que siempre hemos tenido. Nosotros los docentes debemos construir también teorías y contenidos en los diversos espacios, ¿no? Hay una pequeña falencia que se debe rectificar en los espacios físicos, digitales, virtuales, no para sustituir a las aulas, que son importantes y trascendentales, sino fundamentalmente para apoyar a las familias y evitar que algún estudiante sea excluido. Nosotros tenemos la alta misión de educar, pero educar para transformar, dentro de un proyecto educativo nacional y por ende engarzado dentro de un proyecto nacional de desarrollo. Tenemos un currículo alternativo transformador que incorpore los valores de la solidaridad, la justicia, la paz, el amor entre los hombres,
para impedir que la voracidad de la máquina técnica del consumismo y el egoísmo destruya a la humanidad, que nos permite enfrentar las demandas sociales de este siglo y que aporte al desarrollo de una reforma democrática, patriótica, descentralista, obviamente hacia la nueva república que nosotros queremos. Tenemos que luchar todos los países, para que la educación y salud vuelva a ser un derecho inalienable del ser humano. Usted sabe que en muchos países donde se ha aplicado el neoliberalismo, ya la educación y salud han dejado de ser un derecho, y eso es importante retomar. Además, exigimos a todos los gobiernos que se aplique también una capacitación de calidad para nuestros docentes. Sin embargo, también exigimos que haya conexión de Internet de forma universal y que esto a futuro se convierta también en un derecho, es una necesidad en esta coyuntura. Nosotros no lo corremos a la tecnología, pero la tecnología no se debe convertir en un medio, no se debe convertir en un fin, sino debe ser un medio y es complementario al trabajo pedagógico que tienen que hacer los maestros. Sin embargo, también debemos estar atentos y estar alertas para evitar campañas de satanización por parte de los neoliberales, de las autoridades, hacia docentes, antes y después de que termine este confinamiento, por la falta de habilidades en las innovaciones tecnológicas a algunos maestros. Recuerden que en el Perú han sido capacitados un promedio de 46% del magisterio en tecnología. Sin embargo, la mayoría que ha recibido solamente capacitación en PowerPoint, en Word y en Excel, y usted sabe que eso no es suficiente para estos días. Por eso que nosotros hacemos un llamado a los maestros y al pueblo del mundo a luchar incansablemente por la unidad más amplia, la paz y los derechos humanos, para lograr formas de integración que conduzcan verdaderamente al desarrollo y no a la colonialización. Acá prácticamente de esta crisis, quienes debemos salir fortalecidos, debemos ser los maestros de todos los países del mundo, para fortalecer con políticas alternativas totalmente diferentes y transformadoras, y posicionar alternativas que beneficien verdaderamente al mundo. En ese sentido, debemos exigir y velar por la reconquista de la calidad de la escuela pública, venida a menos por muchísimos años. Esto debe ser un desafío histórico de todos nosotros. Somos conscientes de la necesidad de renovar la educación para estos tiempos y sobre todo también para los futuros tiempos, que no la corremos a la tecnología, reitero, pero fundamentalmente el eje transformador de la pedagogía, de la educación, es el maestro. En estos y otros tiempos, al maestro no se le debe dejar de lado. El maestro es importante y es trascendental. En esa elaboración deberá cumplir un papel fundamental, obviamente, los maestros, cosa que muchos gobiernos lo han tenido totalmente postergado al magisterio peruano, a sus propuestas, y a tantos aportes valiosos que realmente hemos tenido. Por eso, repito lo que decía José Carlos Mariátegui, el amauta peruano, decía lo siguiente: las masas reclaman la unidad, las masas quieren fe, y por eso su alma rechaza la voz corrosiva y disolvente y pesimista de los que niegan y de los que dudan, y buscan la voz optimista, cordial, fecunda de los que afirman y de los que creen. Nosotros somos parte de aquellos que creemos en una nueva república, que creemos en un proyecto nacional de desarrollo, que creemos en un proyecto educativo nacional transformador, y para ello tiene que haber un nuevo currículo, teniendo como eje central el desarrollo de la personalidad del estudiante, la verdadera formación integral, que se aplique las ciencias sociales, que no se reduzca áreas importantes y trascendentales. Con la intervención de los neoliberales en la educación, obviamente lo que han impuesto en la nueva formación de los ciudadanos es prácticamente el individualismo,
el pragmatismo. Y por eso que hoy día, cuando vemos en algunos países, como en el caso del Perú, cuando el gobierno saca un decreto supremo que nadie debe salir de casa, prácticamente pocos hacen caso porque hemos tenido una formación totalmente diferente, donde por medio está el egocentrismo, donde por medio está el individualismo. Yo me salvo y no me interesa lo demás. Es parte de una formación. Desde el fujimorismo, prácticamente en su intervención de 30 años, que han sacado áreas importantes. Antes se llevaba en las universidades áreas como el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, geopolítica, economía, filosofía, que eran áreas donde se desarrollaban el pensamiento crítico y además también el pensamiento creativo, que hoy en día hace mucha falta esas asignaturas para verdaderamente formar adecuadamente a los ciudadanos de bien. Como sabemos también, estas políticas neoliberales, en la médula espinal está la corrupción, y por eso que hemos visto un rechazo total a las formas como nos han venido gobernando. Tenemos la mala suerte de que en el país la mayoría de presidentes que nos han gobernado desde 1990 hasta ahora, muchos de ellos, dos están en la cárcel, ¿no? Uno, el señor Toledo, que se fue a Estados Unidos, ahora debería estar encarcelado. Bueno, ahora por este tema del COVID está con arresto domiciliario. Tenemos el presidente Alberto Fujimori, que es el quinto presidente del mundo más corrupto, y efectivamente esta corrupción ha hecho mucho daño a la educación, a nuestros estudiantes y obviamente también al magisterio. Estas políticas neoliberales, el único fin supremo es la ganancia, es el lucro a través de la libertad del mercado. Y en ese sentido creemos que hay que estar atentos, hay que luchar, hay que consolidar la unidad. Por lo tanto, nosotros como maestros que estamos diseminados en los diversos lugares de todo el mundo, trabajemos, elevemos el nivel de conciencia de nuestros estudiantes por ciudadanos de bien, por ciudadanos transformadores, para construir esa nueva república que todos nosotros anhelamos para poder cambiar y transformación. No tengamos esperanza de que los cambios vendrán de parte de los neoliberales. Esta informática, utilizar estas formas, digamos, de medios, lo único que va a enriquecer a las empresas que están mejor posicionadas, a las grandes transnacionales, y obviamente a riesgo de que muchas empresas, de que muchas pequeñas empresas y medianas empresas, obviamente tengan que desaparecer. Gracias, Alfredo, por la respuesta. Le pediría ahora a Rosa Cañader que nos acompañe al responder algunas interrogantes que están formulando quienes nos siguen en las diferentes Facebook y páginas web. Rosa, ¿estás acá? Dime, sí. Preguntan cuál es la relación del movimiento pedagógico con todo el movimiento independentista de los últimos tiempos en Cataluña, por un lado, y por otro lado, cómo está viendo el sindicato y tú el tema de la escuela luego de la crisis del COVID. Si la escuela va a ser la misma de antes o hay nuevas perspectivas tanto del movimiento pedagógico alternativo como de la capital. A ver, la primera es la relación del movimiento pedagógico con el movimiento independentista, dices. Sí, así mismo. Bueno, en Cataluña hay una larga tradición de movimiento de renovación pedagógica y estaba muy concentrado en una asociación de maestros que se llamaba Rosa Sensat, que ya en los últimos años de la dictadura organizaba grandes escuelas de verano con gran cantidad de maestros, que además de ser escuelas eran actos reivindicativos por una escuela pública, por una escuela democrática, por una escuela laica, etc. De ahí salió además un poco lo que sería, o lo que ha sido durante muchos años la escuela catalana pública, que ha sido una
una muy buena escuela después del franquismo. Aumentaron la cantidad de escuelas, aumentó la metodología, la escuela emancipadora, la escuela activa, etc. Y eso duró durante los años 80 y en los 90 ya las cosas empezaron a cambiar, el neoliberalismo iba avanzando y todo eso ha quedado más diluido. Aún existe la asociación de Rosa Sensat y la relación con el movimiento independentista pues es buena, porque dentro de los maestros y maestras y profesores hay una gran cantidad que participan del movimiento independentista y otros que no participan. Pero en todo caso, tanto unos como otros, hay una buena relación con el movimiento de renovación pedagógica, básicamente de Rosa Sensat. Lo que pasa, y creo que es importante porque tiene que ver con todo lo que estabais hablando, últimamente en nuestros países ha habido una especie de fiebre innovadora. Yo no sé si en América Latina os ha llegado, pero ahora todo el mundo en la escuela tiene que innovar. Pero no es una innovación pedagógica tal como lo habíamos entendido en favor de la escuela pública, de la escuela emancipadora, de otro tipo de currículums, de otro tipo de contenidos, democrática, muy participativa, etcétera, sino que es una innovación que viene básicamente del mundo de la empresa. Me estoy refiriendo tanto a la utilización de las nuevas tecnologías como a lo que se llaman las competencias básicas. Yo no sé si aquí ha llegado, pero las competencias básicas que antes nosotros le habíamos llamado habilidades o procedimientos o cualquier tipo de fórmula que no significaba más que aquellos contenidos que uno aprendía los sabía aplicar en la vida real y en la práctica, pero ahora las competencias básicas es algo que sale del mundo de la empresa, de la OCDE, y que es la lista de aquellas habilidades, no conocimientos, sino habilidades que las empresas van a necesitar para lo que se supone será el mercado laboral del siglo XXI. Con eso lo que hay es un pequeño caos, porque estas competencias básicas se han implementado de una manera forzosa, sin preguntarle al profesorado, y entonces cada quien la aplica de manera distinta. Pero lo importante es que hay realmente desde los gobiernos, desde la OCDE, desde la Unión Europea, un intento de poner la educación al servicio de las empresas, no la educación al servicio de la emancipación personal y social para cambiar y mejorar la sociedad, etcétera, sino al servicio del individualismo, la competitividad y el mundo laboral. O sea, algo así como que la escuela debería ser una fábrica de futuros obreros y obreras. Y que para eso, como la gran mayoría no van a tener unos trabajos muy cualificados, lo más importante es que tengan las 5 o 6 competencias básicas, que es saber hablar, saber contar, ser bien educado, ser sumiso, saber un poco de matemáticas, mucho inglés y un poco de nuevas tecnologías, que sería lo básico que quieren. Con todo esto lo que están haciendo es despistando mucho al profesorado, porque todo eso se está vendiendo como la gran innovación, como la modernización de la escuela, como las clases magistrales, los conocimientos, la memoria, el razonamiento, todo eso forma parte, intentan decir que forma parte de la educación del pasado, la educación del siglo XX, y que ahora estamos en el siglo XXI. Entonces hay una gran cantidad de empresas, bancos, la Telefónica, el BBA, el Banco Santander, etcétera, 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 que hacen cursos y dan recomendaciones sobre innovación educativa. Y siempre pasa por los mismos ítems, que es la privatización, o sea, lo público-privado junto, o sea, que la empresa privada puede entrar en la empresa, hay en la escuela, puede decidir, puede en la universidad, puede decidir lo que se investiga, lo que no, etc. Y por el otro lado, toda esta
avalancha de cuáles son las cosas que hay que enseñar. Entonces, todo lo que se tiene que ver con humanidades, con filosofía, con música, con arte, todo aquello que es creativo y todo aquello que fomenta el espíritu crítico, cada vez se va restringiendo más y cada vez se van imponiendo más competencias que son habilidades, ¿vale? Que no es que esté mal que los chavales tengan habilidades, pero el peligro es llevar toda la educación hacia ese tipo de enseñanzas que son básicamente prácticas, con lo cual los chavales cada vez tienen menos conocimientos, por lo tanto menos capacidad para entender el mundo, por lo tanto menos capacidad para incidir, para cambiarlo, para reinventarlo, etcétera, que es justamente lo que queremos todos los maestros transformadores. Esto por un lado. Y el otro lado, la escuela después del COVID, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, es muy curioso escucharos porque estáis al otro lado de mi mundo, pero tenéis exactamente las mismas preocupaciones y exactamente los mismos problemas. Yo pienso que esto es muy importante porque realmente yo creo que el neoliberalismo en la educación ha calado a nivel mundial, no solamente en los países occidentales, sino también, por lo que veo, en América Latina, que ya lo sabía, pero comprobarlo otra vez de que realmente tenéis exactamente las mismas preocupaciones. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que este neoliberalismo y esta mercantilización de los servicios públicos, sobre todo la sanidad, la educación y el cuidado de los mayores, se ha demostrado con esta pandemia que no se deben mercantilizar, porque mercantilizados no dan respuesta y es totalmente imposible hacer frente a el mundo que tenemos. Por lo tanto, esto yo creo que es una de las ideas que debería estar en los currículums, debería ser un mensaje que los chavales deberían poder analizar, deberían poder estudiar, etc. Esto por un lado. Y por el otro lado, toda la cuestión, cuando yo hablo de neoliberalismo, yo lo sitúo en dos ejes. O sea, el neoliberalismo lo que quiere de la educación es poner la educación al servicio de la empresa o del capital. Y esto pasa por dos lados. Uno, por poder hacer negocio con la educación, porque mueve muchos millones, y esto quiere decir privatizarla para poder hacer negocio. Y la otra es ideológica, que es que aquello que se enseñe, los valores, los conocimientos, las actitudes y las competencias que se enseñen en la escuela estén también al servicio de los intereses, los valores y lo que necesitan las empresas y el neoliberalismo. Y entonces yo creo que aprovechando que ha quedado claro que en esta pandemia la mercantilización y el neoliberalismo no sirve, hay que darle la vuelta y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo damos otro tipo de contenidos que justamente sean al revés, la solidaridad y no el individualismo, la cooperación y no la competitividad, la emancipación y no la obediencia, la idea de que no se puede cambiar nada, que este es el mundo que les toca vivir y que tienen que aguantarse, sino al revés, qué es lo que está pasando y cómo pueden cambiarlo. Yo creo que deberíamos darle esta vuelta. Y la otra parte, ya lo habéis hablado, sería toda la cuestión de la educación presencial o virtual. Ya lo he dicho al principio, yo creo que hay que tener muy claro y deberíamos hacer una campaña, yo creo, internacional, todos los educadores, de que la educación presencial es imprescindible para la equidad y para la democracia. Gracias, querida Rosa. Queremos ahora preguntarle al compañero, o transmitirle las preguntas al compañero Navarrete. Hay dos preguntas. Una de ellas, cómo desarrollar una perspectiva desde el Colegio de Profesores
Clara, que dice cómo desarrollar una perspectiva, ¿no es cierto?, anual dentro del colegio de profesores. La pregunta 2 no me quedó clara, se cortó un poco. La primera pregunta era un poco cómo trabajar dentro del colegio de profesores fundado en el marco de la dictadura. Y segundo, mencionaste algo sobre una perspectiva curricular alternativa en tu primera intervención. Si pudieras avanzar un poco más en eso. Ya. Bueno, en relación a la primera pregunta, el colegio de profesores, como planteé anteriormente, es una organización que nace en dictadura, que sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, son diferentes las instancias que buscan, ¿no es cierto?, recuperar el colegio para la y los profesores. Es así como en un primer momento, en los 80, la AGECH, ya que fue una organización que trabajó primero paralelo al colegio de profesores, después entra al colegio de profesores con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder ir construyendo una organización que sea más afines a la y los profesores, que más afines que al gobierno de turno en ese momento, que es la dictadura. Posteriormente, en los 90, ¿cierto?, con el retorno a la democracia, o mejor dicho, al ensayo de democracia neoliberal que tenemos en Chile, el colegio de profesores empieza a tener diferentes corrientes al interior de su organización. Es así como los partidos políticos tradicionales de nuestro país están dentro del colegio de profesores. La democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, ¿ya?, y también el Partido Humanista, entre otros. En el último tiempo, sin embargo, la crisis de legitimidad que atraviesa las instituciones de nuestro país también golpea a nuestra organización, ¿ya? Y esa crisis también es una crisis que ha golpeado a los partidos y ha golpeado también a los representantes de los profesores que también militan en partidos, lo cual en gran medida ha sido una situación compleja, ya que nosotros también entendemos que existen partidos que están a disposición de las causas y los movimientos sociales. No todos los partidos, por así decir, son partidos neoliberales acá en Chile. Existen proyectos alternativos que intentan construir desde una óptica diferente al neoliberalismo. El colegio de profesores, si nosotros pudiéramos ver o tomar una fotografía del último momento, podríamos decir que desde el 2013 en adelante se han levantado diferentes corrientes que buscan construir alternativas dentro de la organización. Es así que es importante recalcar, por ejemplo, el rol que juega el MUD, como el Movimiento por la Unidad Docente, que ha sido una de las organizaciones que se ha consolidado con mayor fuerza dentro del colegio de profesores. También la existencia de colectivos, construyendo docentes organizados, había uno, movimiento docente organizado, otro por otra parte. Entonces, en sí, ha existido la opción hoy día, ¿no es cierto?, de que el nuevo profesorado que se ha ido integrando al mundo laboral ha tenido la intención y la gana de entrar al colegio con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder ir colocando esta organización al servicio, ¿no es cierto?, de los profesores y al servicio también de la sociedad. Eso es importante mencionarlo. El 2014 tuvimos una situación muy compleja, ya que el colegio de profesores era conducido por el Partido Comunista y el Partido Socialista fundamentalmente. Y en ese momento ambos partidos fueron parte del gobierno, por lo que fue la nueva mayoría. Y tuvimos una discusión súper profunda en eso el 2014, 2015, 2016, en el entendido que se discutieron leyes bastante importantes para lo que es hoy día el trabajo docente, como son la carrera docente y como son la nueva institucionalidad de la educación pública, que implicó el traspasar la educación pública desde los municipios, ¿ya?, hacia lo que son los servicios locales. En ese sentido, el profesorado crítico, donde estábamos las corrientes en las cuales yo hoy día me encuentro involucrado, fuimos muy, para la redundancia, muy críticos, ¿no es cierto?, del rol que jugó en ese momento la conducción de nuestra organización, ya que planteó que como organización nosotros queríamos carrera docente. Sin embargo, si bien el Colegio de Profesores en el Congreso Pedagógico del año 98 planteó la necesidad de construir una carrera docente para la de los profesores, pero nosotros hablábamos de una carrera docente que tuviera un sentido, ¿no es cierto?, en función de que el profesor cumplió un rol liberador dentro del aula. Sin embargo, la carrera docente que hoy día tenemos es una carrera docente que, por sobre todo, fomenta la competencia entre los docentes, donde los profesores nos construimos nuestra escala de remuneraciones de acuerdo a nuestros logros personales, en lo que son las evaluaciones constantes a las cuales estamos sometidos. Entonces, en ese sentido, se armó una gran disputa interna dentro de la organización,
lo cual implicó que a partir de un pacto electoral que en ese momento se llamó Disidentes Unidos, logramos, ¿no es cierto?, ganar la conducción de la organización, ¿ya? Sacando a los partidos tradicionales y tratando de integrar con nuevas caras, ¿no?, con nuevas ideas la organización. Sin embargo, esta propuesta al poco andar se fue diluyendo porque fue una propuesta fundamentalmente electoral y no fue una propuesta programática. Entonces, hoy día nosotros estamos en un contexto de elecciones, ya que se han ya compuesto 2 veces. Personalmente soy candidato al directorio nacional de nuestra organización, y Disidentes Unidos, que fuimos quienes ganamos hace un par de años atrás la elección del Colegio de Profesores, nos dividimos en 2 alternativas. Una alternativa, ¿no es cierto?, que entiende que el Colegio de Profesores debe tener un rol social, debe estar involucrado con las comunidades, debe tener un rol activo en la discusión pedagógica, que es la línea que nosotros estamos representando, y una línea un tanto diferente, que es la que ha tenido hoy día la conducción del actual presidente Mario Aguilar, que nosotros lo hemos criticado en gran medida, que ha sido una conducción bastante centrada en la persona más que en la organización. Sin embargo, creemos que existen posibilidades muy reales de poder seguir construyendo organización para la y los profesores. En relación a la pregunta 2, cuando hablamos de currículo alternativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nosotros, cuando hablamos de currículo alternativo, fundamentalmente creemos en la necesidad que tienen las comunidades educativas de construir de forma autónoma un currículum de acuerdo a su contexto inmediato. Nuestro país, como dije anteriormente, es un país demasiado largo y las comunidades tienen diferencias, muchas diferencias en su entorno inmediato. En ese sentido, el currículum que nosotros tenemos en Chile es un currículum que busca estandarizar a nuestros estudiantes de acuerdo a objetivos transversales, ¿no es cierto?, el desarrollo de ciertas competencias, el desarrollo de ciertas habilidades, que sin embargo se intenta que los estudiantes, tanto de las zonas cordilleranas como de las zonas costeras, de las zonas desérticas como de las zonas del sur, manejen un mismo abanico de conocimientos. En esa lógica nosotros creemos que el currículum debe ser adaptado al contexto, que debe ser un espacio de disputa, que las comunidades deberían construir su currículum de acuerdo a las necesidades que presentan hoy en día cada una de estas comunidades. Sin embargo, como tenemos una centralización muy profunda en relación a qué es lo que vamos a enseñar, ya qué es lo que se va a estudiar en la escuela, esa disputa hoy día se escapa un poco del margen de acción que tenemos. Sin embargo, es importante mencionar que con lo que es la nueva infraestructura educativa, a partir de lo que son los servicios locales de educación, que como hoy día se están agrupando la educación pública en nuestro país, existe una instancia en la cual se puede ir a discutir el currículo, ya que es un consejo ciudadano. Entonces, en esa instancia existe la posibilidad de que las comunidades puedan entrar en la discusión propia de lo que es el currículo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Chile, notamos que el currículo está muy sobrecargado en algunas áreas, fundamentalmente en lo que es lenguaje y lo que es matemática. Nuestros estudiantes tienen mucha matemática y mucho lenguaje. Sin embargo, el arte, la música y la tecnología son elementos del currículum que no se desarrollan como uno quisiera. Los estudiantes tienen 1 hora de tecnología a la semana, ¿ya? Entonces tienen lo que antiguamente se conocía por el nombre de arte plástico o técnico manual, tienen 1 hora a la semana. Sin embargo, tienen 6 horas de matemáticas, tienen 5 horas de lenguaje, lo cual claramente implica que el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas está orientado hacia un elemento fundamental, ya que nosotros sabemos que las pruebas estandarizadas, las pruebas internacionales estandarizadas, están orientadas fundamentalmente a dos saberes, como son lenguaje y matemáticas. Si bien están incluidas las ciencias, ¿ya? Son lenguaje y matemáticas hoy en día por así decir, las asignaturas fundamentales. De hecho, en esta discusión que se está dando hoy día en torno a la pandemia, hubo quienes hablaron, fue el mismo el caso de la alcaldesa de Santiago de Providencia, Santiago Belén Matei, que fue ministra de Piñera en el primer gobierno. Ella dijo que se podía eliminar algunas asignaturas y privilegiar otras, ¿ya? Sin embargo, nosotros creemos que esa es una aberración pedagógica,
Ya ha sido bastante cercenado nuestro currículum, ya se eliminó la obligatoriedad de la asignatura de historia en tercero y cuarto medio, en un intento muy grosero del poder por arrebatarle la memoria a nuestros estudiantes. En tercero y cuarto medio son los años en los cuales se estudia, por ejemplo, la época de la dictadura en este país, y en ese sentido existe un acuerdo de los sectores de poder, ¿no es cierto?, arrebatar al pueblo, por así decirlo, de lo que es su memoria histórica. En sí el currículum hoy en día... Perdón, ¿sí? 30 segundos, Aníbal. Ya. En sí el currículum hoy día está, vuelvo a insistir, orientado a lo que es la formación de consumidores más que la formación, ¿no es cierto?, de una sociedad. Y ahí está, nosotros creemos que la gran disputa que se abre hoy en día en este contexto de pandemia. Muchas gracias, Aníbal Navarrete, quien es dirigente de la sección de Bio del Colegio de Profesores, de ASOPROF, de la Asociación de Profesores de Panamá, de la República de Panamá. Saludos también desde Chiapas, desde la CENTE, desde Uruapa, Michoacán, también envían saludos. Uruapa, Michoacán. Nos faltaba una de las dos preguntas de Lobao, a hacer la ronda final de este seminario, y la otra pregunta que le pido que la responda se refiere a cómo está su gremio con los otros gremios docentes y si hay una central unitaria así. Eu não consegui ouvir. Si hay una sola central unificada docente en el Brasil de maestros, o si son muchos sindicatos y si hay un nivel de trabajo coordinado en materia sindical de los docentes. O movimento sindical brasileiro ele está muito dividido, né? Nós temos 16 centrais sindicais no país. Evidentemente que a classe trabalhadora não tem 16 projetos diferentes. A busca, no nosso entendimento, sobre essas centrais foi produto da corrida atrás do imposto sindical que a legalização das centrais viabilizou. Esse processo também se deu no movimento sindical de base. Nós temos um movimento sindical dividido em várias ramificações. Por exemplo, o meu sindicato, o Sindicato Nacional, grande, mas é o sindicato dos trabalhadores federais do ensino básico, técnico e tecnológico. Nós não unificamos toda a educação. Na educação federal, nós temos 3 grandes sindicatos. O Antissindicato Nacional, que representa os professores da universidade, o nosso sindicato, que representa os professores e os técnicos administrativos, e a FASUBRA, que representa os técnicos administrativos das universidades. No ensino básico, também há uma pulverização. Existe uma grande confederação nacional dos trabalhadores em educação e ele representa o sindicato dos trabalhadores mais ligado ao Estado. Em alguns estados também município. Então, a unidade da classe trabalhadora brasileira ela passa por uma redefinição da organização sindical. Nós precisamos ter um projeto que viabilize essa unidade. Para você ter ideia do que eu estou falando, amanhã, o nosso 1º de maio, será convocado, está sendo chamado, uns 4 ou 5 1º de maio diferentes. Nós não temos um 1º de maio unificado, que para a gente é uma infelicidade muito grande no momento em que nós estamos lutando contra o governo fascista. Nós estamos falando aqui da possibilidade de um fechamento de regime, de uma ditadura. Nós estamos falando aqui da possibilidade de um governo que tem como tarefa, que tem como projeto político derrotar a classe trabalhadora, acabar com suas organizações, matando, prendendo, exilando, calando. Então, eu estou falando de uma política de total
total ofensa, total agressão às liberdades democráticas. E nem nesse cenário a gente tem conseguido construir uma frente única de oposição do conjunto do movimento sindical, do conjunto do movimento dos trabalhadores. Então, a pulverização existe. O meu sindicato defende que a gente deve ter vida curta, a gente deveria ter um único sindicato nacional que unificasse todos os trabalhadores da educação. Nós temos isso como uma tarefa a ser construída. Isso não é fácil, isso mexe com aparelhos, mexe com muita coisa, mas no horizonte sequer está colocado como possibilidade real. Então nós construímos fóruns que unificam e nosso sindicato tem dado um combate muito forte na tentativa de construir uma frente de todos os trabalhadores. Nós afirmamos que neste momento nós devemos fazer a unidade de ação com todos os setores da sociedade, e aí nós falamos que podemos sim fazer ações contra o fascismo, contra a ultradireita, com setores que sequer representam a classe trabalhadora. É possível fazer essas ações com setores democráticos, mas nós achamos, nosso sindicato acha, que nós precisamos construir a alternativa da classe trabalhadora. Nós precisamos construir um projeto da classe trabalhadora. Nós achamos que temos que apresentar um projeto para a sociedade. Esse esforço nós estamos fazendo. Hoje, nós temos um Fórum Nacional por Direitos e Liberdades Democráticas que, de certa forma, une uma parte do movimento mais progressista do Brasil, mas é apenas um embrião, é apenas um começo de uma tarefa muito grande. Então, a educação brasileira ainda está pulverizada em vários sindicatos. E nós temos dois grandes movimentos, o chamado Frente Nacional por Educação Popular e o chamado Encontro Nacional da Educação. Então, nós temos o N e temos um Fórum de Educação Popular. São dois blocos diferentes que ainda não se construiu em uma só unidade, que nós lamentamos profundamente isso. Então, o Brasil tem dificuldade de ter unidade concreta da sua classe trabalhadora. Nós estamos pulverizados e o nosso sindicato faz uma batalha muito grande em defesa dessa unidade. Gracias, David. Y ya este seminario, una pregunta que se ha repetido por varios de los participantes y que trato de unificarla en una sola, es cómo cada uno de los participantes en este foro creen que se puede contribuir desde sus países y desde su lógica sindical a articular un movimiento pedagógico latinoamericano o internacional, incluir a Europa, todo que pueda enfrentar la tentativa del neoliberalismo en la educación. Es posible juntar a quienes estamos en distintos lugares a partir de también. Entonces, para responder esta interrogante, siempre en un primer momento al compañero Alzutet, Perú. Sí, en este momento yo creo que el coronavirus, el COVID-19, ha desenmascarado todas las falencias, todas las debilidades que tiene a través del capitalismo. En ese sentido también en el aspecto educativo, obviamente hemos evidenciado todas las características que ha tenido, que son excluyentes fundamentalmente discriminatorias. Y en ese sentido también existen una serie de desigualdades. Y en esa perspectiva creemos que debemos articular nosotros un movimiento pedagógico latinoamericano y caribeño y fundamentalmente también a nivel mundial, ¿no? Porque si nosotros no nos atrevemos a elaborar un nuevo proyecto, a articular un nuevo movimiento pedagógico, una nueva currícula transformadora,
los neoliberales lo van a hacer y se van a reacomodar y obviamente van a seguir atentando contra los derechos del magisterio, contra la clase trabajadora, contra los derechos de la educación de los estudiantes. Tenemos que reactivar, tenemos que fortalecer, tenemos que reinventar la escuela pública gratuita de calidad y además universal, que está bien desgastada y que en sus ojos de los neoliberales está obviamente privatizar constantemente. Por ejemplo, en Perú, el 60% de esas instituciones educativas que han sido privatizadas prácticamente han colapsado en esta pandemia. Muchos de ellos seguramente van a cerrar sus puertas porque ellos nunca han sido una alternativa para la sociedad, una alternativa para la formación, del desarrollo de la personalidad del estudiante, sino que ellos lo han visto a la escuela como empresa y obviamente a la educación como un mero negocio. Y en esta perspectiva, nosotros estamos dispuestos a hacer denodados esfuerzos para unificar y trabajar hacia y articular un movimiento pedagógico latinoamericano y, por qué no, mundial. Aníbal Navarrete. Sí, acá estoy. Aníbal. Sí. Bueno, un movimiento pedagógico, ¿cómo podemos trabajar en función de un movimiento pedagógico latinoamericano, pequeño y tal vez mundial? Bueno, con nuestras diferencias, ¿cierto? En los diferentes países del mundo nos hemos dado cuenta que el COVID-19 ha desnudado una realidad que nos une, a pesar de nuestras diferencias, que es la precariedad con la cual hoy día y los profesores trabajamos en los diferentes espacios de la educación. Porque esta precariedad o precarización no solamente es en el sistema público, sino también en los sistemas particulares subvencionados. En ese sentido, creo que estos espacios de diálogo nos permiten, ¿no es cierto?, ir estableciendo, primero que todo, ir conociendo realidades, poder encontrarnos, darnos cuenta que nuestras disputas en los diferentes territorios, en los diferentes países de Latinoamérica son muy similares, así también en Europa. En ese sentido, creo que esta coyuntura que nos ha permitido hoy día conocernos, nos ha permitido dialogar, debemos aprovecharla de manera tal de que estas coordinaciones se sigan manteniendo. ¿Ya? Este es un primer avance, yo creo que hoy día un primer esfuerzo que hoy día se está realizando. Si bien existe bastante conexión entre las organizaciones, en algunos lugares, mi generación, esta nueva generación de educadores que hoy día estamos acá en Chile, nos estamos sumando hace 6, 7 años a lo que es el trabajo en sí dentro de lo gremial. Nosotros escogimos, en cierta forma, no dedicarnos, sino que asumir esta tarea. Mientras gran parte de nuestros pares, que son de nuestras mismas generaciones de universidad, se han ido por la línea de la especialización y la técnica para asumir cargos directivos al interior de la escuela, para ser nuestros jefes. Hoy día mis compañeros de universidad son nuestros jefes en algunos casos. ¿Ya? Hay quienes nos hemos amparado lo que es la resistencia y la construcción de una nueva propuesta educativa. En esa lógica, creo que hoy día es importante la coordinación entre los países, es importante la coordinación entre los gremios y los sindicatos, es importante dejar de manifiesto que con las diferencias existentes, los problemas que hoy día enfrenta Latinoamérica son los mismos, porque nosotros sabemos que en Colombia hoy día a los profesores se les quiere llevar a un proceso de evaluación docente. En México también se les quiere llevar un proceso de evaluación docente muy similar al chileno. En Argentina los profesores estaban resistiendo también un proceso de evaluación docente. A nivel conjunto nos enfrentamos a las pruebas estandarizadas. Los gobiernos de nuestros países llevan a cabo las políticas, ¿no es cierto?, que vienen desde la UNESCO, ¿no es cierto?, que vienen desde Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, podemos darnos cuenta que la disputa que nosotros tenemos ya es si bien la estamos dando cada cual en su espacio, pero es una disputa amplia, es una disputa donde creo que estamos todos en una misma dirección. Y esa dirección es fundamentalmente, como dije en un comienzo, el poder transformar la escuela o recuperar la escuela como un espacio de socialización, como un espacio crítico, como un espacio de construcción de sociedad, y arrebatarla de una vez por todas, ¿no es cierto?, de las manos del mercado, que
busca fundamentalmente, a partir de lo que es este espacio, el control de la sociedad. En esa lógica, creo que la coordinación internacional, el encontrarnos, va a poder, ¿no es cierto?, ir permitiendo construir un movimiento pedagógico y construir un movimiento docente, ¿no es cierto?, y por qué no decir movimiento por la educación pública a lo largo de toda Latinoamérica. Hoy día también, no olvidemos, y esta disputa no es solamente en el espacio de la escuela, sino que también en la universidad, en la reforma universitaria. En Colombia los estudiantes salieron a la calle, en Chile también salieron a la calle. Entonces esa es una realidad que hoy día nos llena de esperanza y nos llena de optimismo para lo que viene. Creemos que esta crisis que hoy día está atravesando este sistema capitalista es una tremenda oportunidad, vuelvo a insistir, para construir la escuela que hoy día requieren los sectores que no son hegemonía en Latinoamérica, pero que sí somos mayoría. Gracias. Quiero también a las compañeras Ángelas en la sistematización del debate de hoy y Luz Palomino en el apoyo de las preguntas. Queremos ahora trasladar la pregunta común de esta parte final por Luis Edgardo Salazar, general de FECODE, Federación Colombiana de Educadores. ¿Ahí estamos bien de sonido? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Señalar que esta pandemia también nos debe permitir hacer varias lecturas. Una lectura es, indiscutiblemente, es evidente que esa alma neoliberal es sin escrúpulos, sigue siendo depredadora y sigue arrasando con todo lo que se le pase por delante. Esa lectura también nos deja ver que las élites no van a ceder, los dueños del poder político y poder financiero no van a ceder en sus privilegios y por lo tanto van a tener a la escuela pública en un foco de ataque. Pero desde el movimiento pedagógico creo que a nosotros nos toca pensar y repensar varios componentes. Primero, defender lo público, refundar la escuela pública sobre todo. Nos toca trabajar algún nivel de pedagogías emergentes y en eso FECODE tiene una experiencia interesante de tiempo atrás que surge del movimiento pedagógico y que es el proyecto pedagógico alternativo, los PEPAS. Y también tenemos un proyecto vital institucional que es la escuela como territorio de paz. Y hoy por hoy estamos diciendo que hay que dar incluso unas consignas nuestras. Se ha dicho que la vida por educar. Hay que señalar desde el movimiento pedagógico otras estrategias comunicativas, pero también hay que exigirle a los gobiernos que dejen de insistir en el manoseo curricular. 9 áreas fundamentales en nuestro país, 6 proyectos obligatorios y hay cantidad de proyectos que se pegan en la línea de la transversalidad. Y bajo el pretexto de la transversalidad se hace una sobreexplotación laboral a los maestros. Y en la transversalidad no hay ni dolientes, ni responsables directos, ni presupuestos. Son componentes protocolarios del currículo y muchos de ellos no necesarios. Cada ministra, en los últimos tiempos han sido ministras en nuestro país, implementa una nueva cátedra. Y creen que eso es uno de los grandes logros de la educación. Por eso hay que frenar un poco hoy el manoseo curricular. Nosotros creemos que hay que inventar y reinventar una nueva propuesta educativa que la podemos llamar una educación con pertinencia social para la vida. Y hay que robustecer entonces la educación para la vida. En esa educación para la vida que nos permita reinventarnos, reinventar el quehacer, reinventar la escuela. En esa política de educación para la vida hay que pensar también en la formación socioemocional, la salud mental de los niños, de las familias y de los educadores. Si esta educación virtual no es
equilibrada y justa, asistiremos a un episodio notable de discriminación, de marginamientos y de silencios y de olvidos. Y los que no tienen recursos para internet y conectividad, pues no van a poder acceder a una educación en esa línea. ¿Qué decir de la educación para los niños que tienen dificultades o que tienen algunas limitaciones de carácter físico o de otro orden? Puede ser una educación que se implante selectiva. Tiene que ser una educación donde empecemos a trabajar niveles de autoconfianza, en la que los maestros no dejen de perder su iniciativa, su creatividad, su afán, su sentido, su noble misión. Y la noble misión de las y los maestros del mundo entero hoy tiene que ser la de ayudar a que los niños y jóvenes del planeta le encuentren sentido a la vida. En esa educación hay que seguir fomentando el espíritu innovador, habilidades que he dicho incluso de autogestión. Se debe manejar los tiempos también de los otros, y en esa nueva forma de educar pensamos que se debe respetar las autonomías institucionales. En mi país existen los gobiernos escolares, el consejo directivo y el consejo académico, y son los órganos de dirección y de decisión institucional a los que tienen que consultarse. ¿Por qué no seguir abriendo niveles de concertación y de consenso? En los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y FECODE estamos proponiendo otras formas de ver y de entender la educación. No puede la reforma educativa seguir impactando, como le dijera Sergio Martinic y Óscar Oxlack, tal vez investigadores de reforma educativa, cuando hablan que todas las reformas en el país tienen un componente perverso y un componente sublime. El componente sublime, que no vaya a ser que la educación virtual hoy sea la panacea para salvar la educación pública, y el componente profano sería el componente oculto para dar márgenes de allanar los caminos hacia la digitalización de la educación y la privatización de la misma. En ese sentido, creemos que tenemos una responsabilidad hoy innegable, los maestros, de proponer otro tipo de educación con otro sentido y revitalizar el movimiento pedagógico. En Colombia tuvimos una experiencia pasada, ya hicimos un encuentro latinoamericano, pedagógico y caribeño con algunos insumos interesantes que nos permitan hoy repensar, refundar y seguir, como hemos dicho en principio, defendiendo la educación pública como un derecho y como un patrimonio universal de los habitantes del planeta. Gracias, querido compañero. La pregunta de la ronda final, antes de despedirnos, al profesor Pedro Hernández, secretario general de la CEN, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Ciudad de México. Pedro, ¿es posible construir un movimiento pedagógico latinoamericano y caribeño? ¿Y cómo podríamos hacer ese recorrido para darnos, pensar todo eso, la educación? Compañeros, tenemos los mismos problemas, enfrentamos los mismos monstruos: el capitalismo depredador, una educación bancaria, la privatización, la precariedad de los trabajadores. Pero tenemos las manos, los pensamientos, el corazón, la experiencia, un desarrollo pedagógico que han construido antes que nosotros y que tenemos que recuperar esas propuestas de una escuela, de una educación diferente. Pero también tenemos las acciones de millones de dignos maestros, de estudiantes ávidos por aprender, de un pueblo que se ha puesto en marcha. Es importante construir otra educación, una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer. ¿Qué nos falta? Nos falta construir otro presente para ganar el futuro. Queremos decirles que en México, junto con la batalla por los derechos de los trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha construido una educación
alternativa distinta que se lleva a cabo en muchas escuelas de todo el país. La resistencia pedagógica que hemos empleado ante este avance del neoliberalismo nos ha llevado también a encontrarnos con muchos de ustedes y con mucho del pensamiento pedagógico latinoamericano y mundial. Me parece que el desafío que tenemos ahora es que esta crisis nos debe permitir salir mejores, salir fortalecidos, tener otra forma de enseñar y de aprender. Creemos que espacios como este que hemos construido nos ayudan a encontrarnos. Propongo que podamos mantener esta relación, este vínculo, no solo en lo gremial, no solo en la defensa de los derechos de los trabajadores, también en la defensa de la educación pública y también en la construcción de una alternativa pedagógica y educativa para nuestros pueblos, que compartamos estas reflexiones que hoy hemos escuchado aquí a través de los documentos, las revistas, las conferencias, lo que hemos hecho en los países. Si no podemos en corto plazo encontrarnos, continuemos de esta forma comunicándonos. Me parece que la experiencia sumada de todos los maestros hace posible que entonces podamos hablar de una educación diferente. Solo quiero mencionar que en México hace unos minutos acaba de fallecer un cantante popular, tal vez alguno lo conozca, Óscar Chávez, que había sido reportado con COVID-19. Se va un cantante que acompañó también mucho tiempo las luchas de nuestro pueblo. En México, una película en la que participó Los Caifanes fue enigmática. Se le considera el Caifán mayor y le mandamos el mensaje que pronto esperamos encontrarlo en Macondo. Y también decirles que no vamos a regresar con las manos vacías a nuestras escuelas. Hoy se han cerrado las escuelas en prevención, pero también les estamos diciendo a nuestros niños que vamos a regresar cambiados, vamos a regresar entendiendo que la educación no puede seguir siendo bancaria, que la educación no puede seguir siendo tradicional ahora en una pantalla de una computadora o de un televisor. Esa no es la educación que queremos. Sí queremos una educación con todos los avances tecnológicos y científicos. Sí queremos una educación que desarrolle las potencialidades de nuestros alumnos, una educación integral y también una evaluación distinta, que no se ciña a calificaciones, a promedios, a certificados, sino que dé cuenta de los procesos importantes de aprendizaje que ahora estamos desarrollando. Estamos aprendiendo también los maestros otras formas de conducirnos, de relacionarnos con nuestros alumnos. Quiero terminar con la misma frase que empecé. Para los niños trabajamos porque los niños saben querer y queremos que nos vean como cosas de su corazón. José Martí. Gracias, compañeros. Un abrazo. Una ronda de 30 segundos para enviar un mensaje final, Pedro. No te vayas todavía. Muy bien. Micrófono Pero no te ligado. escuchamos, Luis. Luis, apagaste tu micrófono. Gracias. Ahora quiero pedirle al compañero amigo Bao que nos diga su perspectiva. ¿Es posible construir unidad en el movimiento pedagógico para pensar outra escola possível? Eu vou começar citando Paulo Freire, né? Paulo Freire diz o seguinte: educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Então, quando nós estamos lutando contra o inimigo comum, e aí o Pedro Hernando do México foi muito feliz a colocar essa questão muito forte. Então, quando ele colocou isso para a gente tem que ter uma resposta unificada.
Pedro Hernandes colocou muito bem. E afirmar um projeto, como o companheiro Luiz Salazar colocou muito bem, da classe trabalhadora para a educação, é de fundamental importância. Então, eu acho que a gente tem que dar passos firmes na busca da nossa unidade e na consolidação de uma alternativa que possa construir um movimento da educação que pode começar pela América Latina, porque os ataques que nós tivemos aqui no Brasil, nós estamos tendo ataque ainda, nós temos uma educação pública ainda forte, mas com muitos ataques. O Uruguai viveu, a Argentina viveu, o Chile viveu. Nós não conhecemos muito, eu li muito pouco sobre os países do Caribe, provavelmente porque se a gente começar a ler sobre o país do Caribe, dá vontade de visitar, né? São praias muito bonitas e dá vontade de a gente visitar. Então, provavelmente por isso eu não estudei tanto assim. Mas os nossos irmãos aqui eu estudei, os ataques são os mesmos. O Sinasef teve a honra de trazer para cá companheiros da Argentina, companheiros do Chile, para colocar a sua experiência do desmonte do serviço público, que é essa a proposta do governo que nós estamos tendo aqui, e são os mesmos. Então, a gente tem interesse, sim, forte de se alinhar a este projeto. Um projeto de construção de uma resistência comum dos trabalhadores em educação ao desmonte da educação pública que o imperialismo está fazendo. E, ao mesmo tempo, construir uma alternativa, construir um projeto da classe trabalhadora para se colocar como protagonista da construção daquilo que o nosso querido Paulo Freire falava, de uma educação libertadora. Então, eu começo com Paulo Freire e termino com Paulo Freire. Queremos uma educação libertadora. E somos nós, trabalhadores, que teremos a obrigação de construir esse projeto. Porque o Paulo Freire falava que é muita ingenuidade nossa acreditar que a classe dominante vai nos dar uma educação libertadora. A educação libertadora é um projeto que nós temos que construir e nós temos que fazer ele acontecer de fato. Então, tu pode contar com a gente nesse processo, Luiz. E queria aqui fazer desta pergunta uma relação muito forte com esse grupo. Eu acho que esse grupo é um pontapé muito importante na possibilidade da gente fazer esse projeto acontecer de verdade. E aí eu queria, Luiz Bonilha, dar parabéns a você por essa iniciativa, dar parabéns à companheira Mercedes, porque, sem dúvida nenhuma, isso pode potencializar a gente construir um horizonte para a educação, pelo menos na América Latina e no Caribe, e quiçá no mundo todo. Então, nós estamos aí dispostos, esperando, né, voar mais alto na consolidação da nossa unidade e da nossa ação. Gracias, David. Queremos ahora pedirle empezar esta segunda ronda a la compañera que nos diga su opinión. ¿Es posible un movimiento pedagógico? Y en el caso de ella, queríamos mundial. Vale. Bueno, no solamente es posible, sino que yo creo que es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario un espacio de coordinación, un espacio de intercambio de ideas y sobre todo de propuestas. Yo pienso que hacen falta propuestas para esta nueva escuela, propuestas que tienen que ser de contenidos, de metodología y de denuncia de todo aquello que nos quieren imponer y que vamos a rechazar porque va en contra de los intereses de la mayoría. Yo pienso en esa coordinación y este intercambio. Yo les ruego que no me olviden. Ya sé que estoy muy lejos, pero me gustaría continuar participando con ustedes. Ya he dicho antes que me quiero mucho América Latina. Bien, yo pienso que estamos además en un buen momento, ya lo ha dicho alguien más, porque hemos constatado el fracaso de la mercantilización. Lo hemos constatado de una manera muy clara con la mercantilización de la salud por toda la cuestión del coronavirus, pero también a partir de los confinamientos, la mercantilización de la educación y la desigualdad ahora ha explosionado. Y eso nos permite también
tener de alguna manera una excusa para reaprender otra vez este camino de resistencia de esta otra educación. Yo creo que hay dos cuestiones importantes, bueno, varias cuestiones. Por un lado, creo que hay que tener claro que y hay que reivindicar que la educación es un derecho universal, no es una inversión que pueden hacer los más ricos o menos ricos, es un derecho universal y es una obligación de los estados. Por eso reclamamos una escuela pública. Es su obligación, porque para esto están y para eso pagamos los impuestos, es una obligación del Estado dar esta educación pública que es un derecho de todos. La otra cuestión es que la educación tiene que tener una función social. La educación no es solamente para que uno gane más dinero y tenga una carrera más brillante, sino que la educación tiene una función social que yo resumo en dos cosas. Una, la educación pública tiene que compensar desigualdades. Es muy importante, estamos en sociedades muy desiguales y la educación es uno de los valores, de los lugares en donde se puede compensar desigualdades y socializar a nuestros niños y niñas en la diversidad. Y la otra función social yo creo que es la de formar jóvenes capaces de implicarse en el mundo y capaces de mejorarlo. David, me has quitado la frase de Freire que yo iba a decir en ese momento, y es que es verdad. Como decía Freire, la educación no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a aquellos que van a cambiar el mundo o que podrán cambiar el mundo. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos de la escuela pública. Pero la escuela pública también tiene que tener una función personal, individual, pero que va también mucho más allá del éxito individual o del ganar dinero o del encontrar un buen trabajo. Para mí, la educación tiene que formar personas cultas, creativas, capaces de disfrutar de los conciertos, de la música, de la literatura, de la pintura, de las relaciones. O sea, uno puede tener un trabajo más o menos humilde, pero si tiene la mente abierta, si tiene cultura, si tiene capacidad de leer, puede tener una vida súper digna y súper buena. No puede ser que porque va a ser un futuro trabajador o un futuro obrero de un supermercado, ya no hace falta ni que sepa leer, ni que tenga cultura, ni que entienda de arte, ni nada de todo eso. Yo creo que la formación global de la persona es muy importante, de todas las personas y sobre todo de la clase trabajadora, que es a quien más se excluye. Creo que es importante también que la escuela pueda proporcionar la capacidad de emancipación personal desde un trabajo digno, pero también el poder dar herramientas a los chavales para que puedan defender sus derechos individuales y colectivos, los derechos laborales, los derechos sociales, los servicios públicos, etc. Yo creo que para esto hay que detener la privatización, esto es sine qua non. Estoy de acuerdo también con el compañero chileno que hay que detener las evaluaciones. Nosotros también tenemos, les llamamos otro nombre, pero el PISA, las evaluaciones de competencias. Mirad, las evaluaciones externas no son más que una forma de controlar ideológicamente y los contenidos de aquello que se hace en las aulas. Por lo tanto, esto es algo que tenemos también que batallar para que no esté. Y otra cosa que creo que debe tener una escuela pública emancipadora es la democracia. Tienen que ser escuelas democráticas en donde el profesorado, los maestros y maestras estén empoderados y puedan realmente participar, innovar, poder investigar, poder cambiar las cosas, etc. Y para todo ello, yo creo que también es importante implicar a toda la sociedad. La sociedad tendría que entender que el futuro de su propia sociedad depende de la educación. Si tú educas para la competitividad del individualismo, etcétera, vas a tener una sociedad individualista, competitiva, racista, clasista, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es solamente una tarea de los maestros, nuestra tarea es llevarlo a cabo, proponerlo y convencer a la sociedad de que necesitamos esta educación porque necesitamos un futuro mejor.
yo creo que hay como 4 o 5, y con eso termino, 4 o 5 cuestiones que serían como los grandes paneles, que es la equidad, yo pienso que es muy importante, la democracia, hay que educar por, para y en la democracia, la justicia social, también hay que educar en justicia social, pero también para la justicia social, la igualdad de género, que se habla poco, pero es también algo muy importante para hacer en las escuelas, las relaciones interculturales y no racistas, que es otro de los valores importantes para las futuras sociedades, y el respeto para el planeta es también una cuestión que tiene que empezar a estar sobre la mesa. Estos serían los valores más importantes. Y con eso yo terminaría con una frase que a mí me gusta mucho, y es que para que otro mundo sea posible, otra educación es estrictamente necesaria. Y con eso termino, y quiero agradecer a Luis Bonilla que me haya invitado, y a todos vosotros poder compartir ideas, propuestas y básicamente ánimos para este mundo posible, mucho mejor del que tenemos, que todos queremos. Gracias. Gracias, Rosa. Queremos también agradecer el apoyo permanente de Mercedes Martínez y de Maestro de Pop para que estos encuentros se puedan hacer efectivos. Gracias, Mercedes, y mi solidaridad, nuestra solidaridad, los que están sufriendo un ataque, uno de los compañeros de la Federación de Maestros de Puerto Rico fue detenido hoy, puede estar con nosotros porque anda precisamente en las diligencias propias para sacar al compañero que hoy, en medio de la pandemia y de un operativo especial que estaba haciendo la Federación de Maestros de repartir alimentos en las comunidades, el compañero fue detenido. Bueno, y para terminar, ahora sí, primero agradecerle al público que nos siguió, a los panelistas por tan excelentes y constructivas disertaciones, y pedirles que se despidan del público que nos ha seguido y quienes va a ver esta grabación, unos 30 segundos, un mensaje para seguir trabajando y construyendo juntos y juntas. Por favor, con Luis Edgardo Salas-Ruiz. Bien. Primero, pues, indudablemente, pues, agradecerle a Luis por la invitación. Hombre, es un excelente campo de encuentro académico, pedagógico, de pensar y repensar la educación. Yo me he puesto a pensar cómo tenemos que salir después de la pandemia, y yo creo que tenemos que salir más hermanados, más juntos y más unidos. Por eso mañana, que es el Día Universal del Trabajador, yo te debo decir, entregar mi abrazo fuerte, fraterno, a todos los trabajadores del mundo, y decirles que hoy tenemos la responsabilidad de seguir hermanados en la lucha para transformar realidades y para construir alternativas. Señalar finalmente que nosotros, desde el espacio en el que tengamos que actuar, viviremos absolutamente convencidos que por causas justas, por causas nobles y por causas dignas, vale la pena luchar hoy, mañana y siempre. Señalar, como en principio, seguiremos siendo militantes de la vida, defensores de los derechos de los trabajadores y defensores de la educación pública como ese bien común y como ese patrimonio que aún no nos han podido quitar, en mi país digo, a los colombianos. Abrazo y continuemos hermanados en la lucha. Gracias, Ricardo. Aníbal, la despedida a todos los compañeros y compañeras. Bueno, agradecer, ¿cierto?, este espacio que se ha generado, agradecer a ti, Luis, por la invitación a poder participar en conjunto con los profesores acá presentes. Que exista crítica, que exista pensamiento crítico en América nos llena de esperanza. Nosotros venimos recién saliendo de un tremendo estallido social en Chile y estamos preparando el 2.0, como dicen por ahí. Tenemos bastantes desafíos desde el punto de vista gremial, político y educativo en
en este paraíso neoliberal que se llama Chile. Y por tanto, el poder intercambiar experiencias, poder conocernos, poder ir reconociéndonos en nuestras luchas, nos ayuda y nos llena de energía y esperanza para el que viene. Así que muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los compañeros de Brasil, de Colombia, de Perú, de Cataluña, que ahora nos siguen en esta transmisión, de Venezuela también. Y la Latinoamérica insurrecta y rebelde terminará triunfando. Gracias. Queremos ahora darle la oportunidad al compañero Armando Barrios, que nos acompañó un momento en la traducción, para que también se despida de lo que nos está haciendo. Doy Armando. Sí, saludos a todo el pueblo latino, al pueblo hasta allá, hasta como se dice acá en Panamá, cruzar el charco allá a Cataluña, España. Yo pienso que el legado de la sociabilidad de los trabajadores o la clase trabajadora, y más que todo de los educadores a nivel de Latinoamérica y el Caribe, tiene que extenderse hacia más allá. Pensamos que esta es una coyuntura para nosotros reinventarnos. Apostamos a que la clase de educadores va a salir bien fortalecida. Mañana en el Día del Trabajador, la clase trabajadora, debemos hacer una revolución en las redes para hacerle ver a la población, a ese sistema que nos agobia, ese sistema que nos impone medidas salvajes, que realmente el pueblo se va a rebelar en un momento y vamos a tener la posibilidad de que vengan mejores días para este mundo que realmente lo necesitamos. Así que saludos a todos, un placer. Saludos a Brasil. Estudié allá en Río Grande del Norte, en Natal, en una ciudad de bela. É muito belo Brasil, muita saudade do povo brasileiro, muita saudade da praia, muita saudade da cerveja brasileira. Saludos a todos y hasta luego. Gracias. Al mensaje final para quienes nos está el video en diferido. Sí. David, ¿escuchas? Para la despedida en un minuto. La despedida de un minuto máximo para todos. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, foi muito bom aproveitar essa troca de experiência e, claro, registrar o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que não é um momento fácil. Nós estamos diante de um governo fascista, mas com uma crise muito grande. Nós estamos vivendo uma crise sanitária. O Brasil, hoje, é o país que está chegando a quase 500 mortes por dia oficialmente. Os números reais ultrapassam a casa de 700 mortes por dia, né? Porque tem muitas pessoas morrendo com o chamado crise respiratória aguda, não está indo o coronavírus para o seu óbito, então isso pulveriza um pouco, mas a própria imprensa burguesa reconhece que os números são maiores do que eles estão divulgando, e também tem uma crise política sem dimensão. Um presidente irresponsável que a cada dia agride o povo pobre que está morrendo, porque uma verdade tem que ser dita. Esse vírus não é democrático, não. Tá? Ninguém está não está todo mundo no mesmo barco, não. O barco da classe dominante é um, o barco nosso é outro. E os trabalhadores sofrem muito mais, morrem muito mais com esse coronavírus. Então, eu queria agradecer profundamente essa oportunidade, dizer que no Brasil, amanhã, 1º de maio, será um eco de todos os países mais sendo construídos, né, pelo Fora Bolsonaro. A campanha está ganhando a consciência e o coração das pessoas. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma pesquisa que a maioria do povo brasileiro quer a substituição desse presidente, que é outro presidente, não quer que esse presidente acabe o governo. Então, isso é muito bom. Estamos mudando a correlação de força. E, Luiz, dizer do carinho que nós estamos construindo nessa batalha.
colocando a gente à disposição de estar construindo junto um novo cenário, um novo mundo. Então, a todos um grande abraço, né? E confesso que agora eu vou começar a ler um pouco mais sobre o Caribe, que eu leio muito pouco, apenas vejo muitas fotos bonitas daquele país. Um abraço bem grande, um abraço bem grande a todos. Felicidade. A luta continua, como dizemos aqui, viva a luta da classe trabalhadora. Viva David. Rosa Cañadel, la despedida para que lo ha seguido. Sí, bueno, en fin, yo creo que estamos en tiempos muy difíciles. En España también tenemos más muertes incluso que en América Latina, no sé si lo tenéis, si lo sabéis. Y cuando se termine la crisis sanitaria va a venir una crisis social y económica terrible. Estamos hablando de miles y miles de personas que van a perder sus trabajos. Dentro de esta gran crisis yo creo que la educación puede ayudar a recomponer el ánimo de los chavales y también a darles motivos y darles básicamente herramientas para que entiendan por qué han pasado estas cosas y para que puedan realmente intervenir y mejorar esta sociedad. Yo quiero terminar con un abrazo a todos y todas las maestras de América Latina y del mundo mundial, a todos los compañeros y compañeras que nos han escuchado y que nos apoyan en esta lucha por una nueva educación que sirva para un mundo mejor. En este 1 de mayo yo diría que no nos olvidemos que la lucha es el camino. Cuídense mucho y hasta pronto. Ahora que para la despedida, pedirle al compañero Velázquez de Perú. Sí, Luis, en primera instancia agradecer a tu persona por esta invitación y obviamente también a los panelistas por su brillante participación, experiencia y exposición. Los amables oyentes y los que están siguiéndonos y todos nosotros debemos hacernos una interrogante. ¿Qué es lo que nos ha dado en concreto el neoliberalismo? Y lo evidente y la respuesta es inobjetable. Nos ha dado un acelerado crecimiento de pobreza y extrema pobreza, de marginación, de desnutrición, de pauperación general. Y en ese sentido no cabe más que el único camino de trabajar por la gran transformación, por una nueva república que debemos aspirar. Y en ese sentido, como decía Simón Rodríguez, los maestros son despertadores de inteligencia y forjadores de voluntades. Esas voluntades que se deben unificar para cambiar el mundo, que es una necesidad urgente. En ese sentido, Luis, agradeciendo infinitamente este 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, debemos ponernos de pie para cambiar este mundo. Y además, por más colectividad, por más sindicalismo y por más solidaridad, un saludo a toda la clase obrera y a todos los trabajadores del mundo, que realmente vamos a tener mayores dificultades y en esa perspectiva, frente a las dificultades, mayores estrategias para poder unificarnos y buscar la patria grande, la nueva patria y la nueva república. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta despedida, le pedimos al maestro, mi amigo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE de Ciudad de México, que se despida con todos los compañeros que puedan. Primero, también recordar que tenemos a millones de niños y de jóvenes que requieren una educación, pero también niños que requieren una educación especial. En México hemos tenido un asedio hacia la educación especial. Entonces, quiero pedir que unifiquemos también una lucha en defensa de la educación en general y particularmente hacia nuestros niños y jóvenes especiales que requieren y que esta crisis, que esta forma de aprender desde casa no está considerando. En segundo lugar, decir que apenas el martes pasado en el estado de Michoacán, ante una protesta de jóvenes normalistas que son estudiantes normales para formarse como maestros, fueron reprimidos. Hemos exigido justicia.
También decir que no olvidamos que nos faltan 43 maestros de Ayotzinapa que debían estar ya también aquí con nosotros. Y también decir que en las cárceles siguen estando muchos presos en México, en Chile, ahorita el compañero de Puerto Rico. Tenemos que exigir la libertad de todos los presos políticos del mundo. Y quiero terminar leyéndoles un poema que es parte de una carta que escribí a mi hijo y que creo que puede ayudarnos también a entender cómo vamos a avanzar y cómo vamos a regresar. Se llama Tejer Esperanzas. Somos pequeños átomos que se van juntando en una historia de vida. Nos hacemos con pedazos, con retazos, con hilos, con bordados. A veces nos deshilamos, nos rompemos, los pedazos se nos caen como tristezas acumuladas, pero siempre volvemos a empezar. Necesitamos manos que nos ayuden a repararnos, a coser lo roto, a entretejernos en nuevas esperanzas, como la cobija multicolor de retazos con la que nos cubría del frío las abuelas cuando éramos niños. Volvamos a tejer esperanzas, compañeros y compañeras. Por ese hermoso mensaje. Una de las mejores despedidas ha sido escucharlos a todos ustedes dirigiendo al magisterio de Latinoamérica, agradecer nuevamente a todos los que nos han seguido y expresan esa frase del maestro Simón Rodríguez: un maestro no puede ser simple que se deje mandar por los que, ni un necio que se haga valer por el empleo. De eso se trata, de luchar con dignidad y con, desde la escuela, otra posibilidad de transformación radical del mundo. Será hasta la próxima semana. La próxima semana la cita es el viernes. Esta semana una sección, decimos el 1 de mayo, pero será nuevamente a partir del viernes 8 de mayo. Se continuará con estos seminarios, el mismo horario, los días viernes. Agradecerles a todos por su participación y será hasta la próxima cita. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa. A luta continua. La lucha continúa. Dale. Chao.